A tomar la palabra de nuestro Dios y vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Salmo 56, versículo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 56, versículo 3 dice: En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré qué pueda hacerme el hombre. Veamos el 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Amén. Vamos en esta mañana, hermanos, a compartir bajo el tema la trampa del miedo. La trampa del miedo. Vamos a hablar y a compartir qué tan perjudicial es caer en la trampa del miedo. Hasta dónde Dios nos permite temer. Hasta dónde Dios va acompañándonos en medio de una situación de miedo. ¿Cuáles son las causas y los efectos del miedo? Vamos a hablar, hermano, precisamente porque hay mucha gente que ha caído en un sistema de miedo. Saben, hermanos, que psicológicamente se han encontrado 400 clases de fobias. Fobias o fobos en griego es miedo. Me llama la atención, hermano, porque estos señores griegos que sacan la palabra phobos, que quiere decir miedo, phobos no era solamente una palabra o un sentimiento, sino que phobos también era el dios del miedo. La mitología griega hablaba que Phobos era el hijo de Ares y Afrodita. Ares en la mitología griega es el dios de la guerra, Afrodita la diosa de la fertilidad, pero la mitología griega decía que Phobos se presentaba cada vez que iba a haber un combate, un cuerpo a cuerpo, una guerra, y entonces la mitología decía que cuando iba a haber una guerra aparecía Phobos, y Phobos empezaba a visitar a los ejércitos, tanto de un bando como del otro, y que eso era lo que hacía que muchos se desertaran, el efecto de Phobos, el efecto de miedo, del dios del miedo. Porque en las guerras no solamente salían corriendo, sino que muchos soldados se hacían los muertos, se aventaban un cuerpo muerto, se aventaban sangre encima, y muchos de ellos se hacían los muertos para evitar, lógicamente, que los mataran los ejércitos contrarios. Phobos, que es miedo, no solamente la mitología dice que visitaba a la gente, sino que hoy día también el miedo nos azota, nos visita. Y hoy hay una incapacidad por causa del miedo en muchas personas. Alguien me dijo en una ocasión: yo no le tengo miedo a nada. A nada. Bueno, el miedo nos hace hacer acrobacias increíbles, hermano. Yo les contaba a ustedes que estuvimos en un retiro de pastores donde uno de los pastores le tocó irse en carro. Él tiene motocicleta, pero se fue pagando pasaje porque dijo que había sufrido un desgarre en la parte lateral de la pierna, y entonces andaba. De hecho, fue hasta con unos zapatos ortopédicos porque estaba muy enfermo de ese desgarre. Eso fue hace como tal vez unos 5 o 6 años.
Y estábamos leyendo la palabra de Dios, estábamos todos los pastores leyendo la Biblia, cuando se comenzó a estremecer la tierra, un temblor. Tembló fuerte ese día en la región donde estábamos. Y el primero que dio un grito, está temblando, fue el hermano que estaba enfermo y fue el primero que salió. Pero no solamente salió, hermano, sino que salió y entró mientras nosotros no alcanzábamos a salir. Porque cuando él salió, él se dio cuenta que había un poste de la energía que se mecía y él salió y de inmediato arrancó a correr otra vez para adentro. Cuando él vio que el poste se estaba blandeando para un lado y para el otro, él rápidamente corrió otra vez. Entonces, en ese sentido, el miedo es positivo cuando el miedo actúa ligado al instinto de supervivencia, porque si no nos diera miedo absolutamente de nada, nos dejábamos matar fácil. Dejaríamos que una roca nos cayera, dejaríamos que la energía nos dejara pegados hasta dañarnos totalmente el corazón. El miedo de cierta forma viene cuando se usa ligado al instinto de supervivencia, es bueno. ¿Cuándo es nocivo el miedo? Cuando el miedo afecta la parte conductual nuestra, cuando todo lo que vamos a hacer le aplicamos miedo. Ahí ya el miedo es perjudicial, porque no vamos a poder hacer las cosas a plenitud, porque vamos a tener miedo de que el resultado sea algo negativo, algo malo. ¿Sí me hago entender hasta aquí, hermanos? ¿Cierto? Se les llama médicamente, fobias también, igualmente que en la parte griega se le llama hoy día fobias. Hay gente que le da claustrofobia. Claustrofobia es el miedo a los recintos cerrados. Claustrofobia, ¿cierto? El miedo a los recintos cerrados. Encontramos algún dato curioso, hermanos, y es que al menos un 80% de la humanidad padece de una fobia que se llama tanatofobia. ¿Sabe usted qué es la tanatofobia? El 80% de la humanidad sufre de eso. Tanatofobia es miedo a la muerte, miedo al proceso de morir. Tanatofobia. Los cristianos deberíamos estar lejos de esa fobia, los cristianos, porque Pablo dijo que el morir era una ganancia. El morir era una ganancia. Pero cuando nos vemos en un proceso como el que leímos hoy, dictamen de cáncer en el colon, pues no vamos a salir danzando en un pie y a dar gracias a Dios porque ahora tengo un cáncer. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llorar. Antes de informar a la iglesia, antes de informar al pastor, es el miedo, llorar, empezar a comenzar a construir un futuro. Dios mío, cuando empiece ya a volverme flaco, cuando empiece a aborrecer la comida, cuando mi cuerpo empiece ya a rechazar el alimento. El miedo comienza, hermanos, a traumarnos de manera que ya la parte lógica del pensamiento se trastorna, porque el miedo empieza a consumirnos. Yo le contaba en una ocasión a ustedes que mi esposa tiene un familiar lejano, que a la esposa de él le dictaminan cáncer de páncreas, y empieza ese proceso ya degenerativo, empieza ella a consumirse ya, empieza a perder masa corporal, empezó ya su mismo cuerpo a aborrecer la comida. El dolor cada día se iba haciendo más intenso, los medicamentos cada vez más iban siendo, ya no controlaban el dolor de ella. Y entonces él se llenó de ese miedo a la soledad, el miedo a la viudez, y comenzó a quemar todas las fotos, quemó todo lo que le trajera un recuerdo a ella. Las fotos de la juventud, del matrimonio de ellos de muchos años. Llama a las hijas y les pide las fotos que ellas tuviera, porque él las engaña y él dice: yo quiero hacerme un collage bien enorme en la sala, quiero pegar todas las fotografías de ella porque quiero tener el recuerdo. Pero la realidad es que él las quería para quemarlas. Quemó todas las fotos y todo lo que tenía, todo lo que le iba a traer un recuerdo lo quemó. Porque él ya estaba destinado, o sea, ya la mente de él ya la había enterrado en la mente. Pero resultó que pasaron unos cristianos evangelizando por aquella cuadra
Y uno de ellos le dijo, venga, yo quiero orar por ustedes, por el hogar. Él rechazó, pero luego se queda pensando y dice, ¿ustedes oran por los enfermos? Dijo, sí, oramos por los enfermos. Y aquel señor le cuenta al creyente y le dice, mire, mi esposa está muriéndose de cáncer. Ya las medicinas más fuertes no le obran. Está consumida, ya no tiene fuerzas para pararse. Estoy desesperado. El hermano positivamente le dijo, bueno, para eso vino Jesucristo, para eliminar los temores que nos asaltan a nosotros. Permítame orar. Entraron y oraron y él le dio una tarjetica y le dijo, mire, esa tarjeta es la dirección de nuestra iglesia. Hoy no hay culto, pero mañana sábado tenemos culto de sanidad. A las 7 de la noche damos inicio, así que llévela. Este señor estaba ansioso de que llegara el día sábado. Y él cuenta, estaba tan ansioso que llegamos a las 4 de la tarde a hacer fila. Dijo, pues yo pensé que, mejor dicho, teníamos que llegar con mucho tiempo porque culto de sanidad, ¿quién no está enfermo? Llegamos a las 4 de la tarde a hacer fila a la puerta. Llegaron las 4, las 5, las 6. A las 6:30 llegó un joven y abrió la puerta. Dijo, y entramos, el templo estaba solo. De 6:30 a 7 empezó a llegar algunos cristianos, Dijo, de pronto se paró una joven, empezó a orar, y oraba. A las 7:30 empezaron las alabanzas. Dijo, y de pronto de un momento a otro empezó a llegar mucha gente. Y dijo, y el ambiente se tornó tan especial que cuando dijeron, los enfermos pasen aquí que vamos a orar, dijo, cuando dijeron los enfermos, dijo, yo de inmediato me puse de pie, corrí la silla donde la llevaba, la silla de ruedas, dijo, y quedé asombrado porque era culto de sanidad, pero pasaron apenas 3 personas. Y él decía, bueno, ¿será que es que esto no tiene eficacia? Porque si tuviera mucha eficacia esto estaría lleno de enfermos. Pero resulta que la mayoría de gente que estaba ahí era gente que Dios había sanado ya. Contentos por la sanidad, estaban ya ahí adorando a Dios. Dice, aquel hombre nos contó con mi esposa, dice, fue increíble porque esa mujer llevaba varias noches que no podía dormir. Se quedó dormida de camino. Tuve que despertarla para poder acostarla en su cama. Dijo, y al otro día eran las 10 de la mañana y no se despertaba. Dijo, yo pensé que se había muerto. La tuve que despertar y cuando ella despierta, dice, tengo deseos de comer. Ese día la alimentó, comió bien, pero dice que al otro día cuando él vio, es que ella se había bajado las piernas y estaba tratando ya de levantarse de la cama. Hermano, Dios hizo un milagro tremendo en esa mujer. Se levantó, a los pocos días empezó ya a caminar. El próximo culto, a los 8 días, ya no tuvieron que llevarla en silla de ruedas, ya iba dando pasos por su propia fuerza. Hermano, han pasado más de 30 años y esa mujer está viva. Dios la sanó. Pero ¿a qué me refiero, hermano, a esa historia? Me refiero a la reacción que el miedo causó en él, porque luego él quedó sin la foto, sin los recuerdos, todo lo hermoso que ellos tenían como recuerdo, todo lo había quemado. Eso hace el miedo en la mentalidad de nosotros. Nos traslada a un futuro y empezamos a desbaratar nuestro futuro y no gozamos el presente que vivimos. Es el miedo. Tanatofobia es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Los cristianos no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Es difícil aceptarlo, hermano, pero según oiga, hermano, según las últimas encuestas, las encuestas de la vida, dicen que 1 de cada una persona debe morir. Así que no hay, a menos que Cristo venga, ¿no? Los cristianos tenemos esa esperanza.
Los que no creen en la palabra, pues tienen que amoldarse a esa regla general de la estadística de la vida. Uno de cada una persona ha de morir. Nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que a cualquier momento venga el deseado de las naciones en su rapto maravilloso y la iglesia vuele de esta tierra. Y qué bonito sería, hermano, dejar a la tierra con la boca abierta, esperando que nuestro cuerpo sea zambullido allí en la tierra. Qué bonito sería. Pero eso solamente lo sabe el Señor, solamente lo sabe Dios. Porque no sabemos de aquí, de los que estamos hoy aquí, quién sea la primera persona en cruzar el umbral de la muerte. No lo sabemos. Sé que si pregunto quién quiere ser el primer muerto, sé que ninguno va a levantar la mano. Sé que ninguno la va a levantar. Tenemos otro tipo de fobias, hermano. Hay una fobia que se llama acrofobia, que es el miedo a las alturas. Miedo a las alturas. Estando en la primera iglesia donde Dios me llevó, que era una iglesia de campo, me llama una hermana a las 7 de la noche y me dice esta hermana: pastor, pido sus oraciones. Mi esposo se fue de cacería. Cacería es matar animales de monte. Mi esposo se fue de cacería hoy a las 2 de la tarde, ya son las 7 y no llega. Entonces, pastor, le pido que por favor nos ayude a orar. Porque suele suceder muchos accidentes con las personas que se internan a los montes de cacería, especialmente cuando van solos. Y entonces nos arrodillamos con mi esposo a orar. Vamos a orar por el hermano que está desaparecido. Empezaron los obreros de la finca y un hijo, empezaron por toda una quebrada arriba llamando, gritando. Eran las 8 de la noche y volvimos a llamar a la hermana si había aparecido el hermano, y no había aparecido todavía, ya estaban muy asustados. Cerca de las 9 de la noche me llama la hermana y me dice: pastor, ya encontramos a mi esposo. Encontramos a mi esposo y gracias a Dios está ileso. Está bien, gracias a Dios. Ya lo tenemos aquí, ya nos vimos, ya estamos contentos, porque ya está aquí. Y entonces le dije: hermana, ¿y dónde estaba? Se había ido porque a veces suele pasar que las personas se van de cacería, no informan y resulta que están un rato y luego se van para donde un vecino a tomar café. Pero no, él estaba en el monte. Él estaba en el monte. ¿Dónde estaba el hermano? Se había subido a un árbol para emboscar el animal que pasara por debajo. Se subió al árbol y luego le atacó, hermano, la acrofobia, el miedo a las alturas, y no se pudo bajar. No se pudo bajar. Lo encontraron a las 8 de la noche y gritaban, y de pronto, hasta cuando empezaron a escuchar los gritos, comenzaron a buscarlo y lo buscaban, y él veía que pasaban las luces de las linternas por entre los árboles y él le gritaba: aquí estoy, aquí estoy. No se pudo bajar cuando era de día y ya le tomó la oscuridad y ya no sabía cómo bajarse. Estaba y tuvieron que llevar unos lazos, llevar una escalera para poderlo bajar de ese árbol. Me pasó con un hermano también, un hermano de algunos 60, 65 años. Necesitábamos hacer un arreglo en el techo y a este hermano le atacó también la acrofobia. Después de que estaba allá, tuvimos que subir personas también para que lo tomaran de la mano, y era tremendo porque ya ni tomado de la mano quería dar un paso. Ni siquiera tomado de la mano, uno por delante y otro por detrás, uno tomándole con cuidado: hermano, tranquilo, dé el paso que lo estamos agarrando de la espalda. No, ni así. Hay otra fobia que es la velonofobia. Velonofobia, ¿sabe qué es velonofobia? Yo sé que muchos de los que están aquí sufren de eso. Velonofobia es el pánico a las agujas o a los objetos punzantes.
¿A usted le da un poquito de pánico que le vayan a inyectar, hermano? ¿Que le vayan a poner una inyección? Yo he visto a muchos que les da miedo, a muchos que les da miedo. Cuando yo era adolescente y llegaban las brigadas de salud a las escuelas, veía especialmente a uno de mis compañeros que se armaba con un palo porque la profesora nos decía que era obligatorio la vacunación, todos teníamos que pasar por la vacunación, y él se armaba con un palo. La profesora lógicamente sabía qué día era el día de la vacunación, pero no nos decía porque si no, no iba ninguno. Entonces la profesora era muy estratégica y la profesora llegaba, de entrada nos repartía unos dulces. Nunca lo hacía, pero cuando ella entraba cerraba con llave el salón, nos repartía unos dulces y nos decía que aquí les mandó unas personas, que ellos más luego vienen y que los quieren saludar, y cuando ella nos decía eso ya imaginábamos qué personas eran. Era el comité de vacunación del hospital municipal. Y nos hablaba un rato, nos dejaba algunas tareas y nos decía, bueno, les voy a dejar este ratico para que ustedes jueguen un poquito. Y cuando ella nos decía eso era porque ya habían llegado. Cuando nosotros intentábamos ya abrir la puerta, estaba con candado. Entonces, ¿cómo lo hacía ella? Paraba a dos padres de familia en una puerta pequeña y entonces ella nos iba llamando uno por uno. Nos iba llamando. Empezando desde los más pequeños. Entonces llamaba uno por uno, lo cogía de la mano y lo llevaba. Y cuando lo veíamos ya era afuera, ya con el algodoncito. Así uno por uno nos iba sacando del salón. Y por último dejaban al que se armaba con el palo. Y ahí lo controlaban ya los grandes. Ya nosotros apenas lo mirábamos por la reja que parecía el gato y el ratón. Él corriendo por en medio de todos los pupitres. Por en medio de todos los pupitres y los grandes también detrás de ellos. Hasta que lo atrapaban y lo ponían boca abajo y tácate, le ponían la inyección. Y después de que le ponían la inyección, hermano, eso era como si le hubiesen puesto una inyección de gasolina. Abrían la puerta y él salía corriendo por el potrero gritando. Salía corriendo, gritando, y luego se paraba en una montañita y le gritaba amenazas a la profesora. La voy a matar, cuando yo crezca la voy a matar. Duraba algunos 2 o 3 días que no iba a la escuela, pero luego regresaba. Y la profesora le tenía unos dulces, unas golosinas y volvía y lo conquistaba hasta el siguiente año. Pero hay personas que prefieren estar enfermas, con dolores, prefieren padecer lo que sea porque están sufriendo de fobias a las agujas, a los alfileres, a las agujas, los pinchazos. ¿Qué más tenemos? Astrabofobia. Astrabofobia es el miedo a los truenos y a los relámpagos. Yo tengo una perrita que sufre de astrabofobia. Ese animal se pone que tiembla, dura todo el rato temblando. Distinguí un creyente que comenzaba a tronar y a relampaguear. Y entonces era esas personas que son supersticiosas todavía. Decía él, hermano, que el Señor y que la sangre de Cristo me perdone, pero yo no he podido controlar el miedo a los truenos. ¿Y sabe qué hacía, hermano? Cuando empezaba los truenos y los relámpagos, él salía corriendo y utilizaba una antigua tradición supersticiosa de cruzar 2 machetes en forma de cruz en el patio. Corría y cruzaba. Bueno, en mi casa lo hacían. No sé de pronto si alguno de las personas que vivían en el campo llegó a ver eso. Pero la gente en el campo, algunos utilizan eso de hacer es que una cruz de ceniza o hacer una cruz con unos machetes. El hermano decía, hermano, yo no he podido controlar eso.
Siento que hay una alteración muy fuerte en mi corazón cuando empieza a tronar, cuando empieza a haber relámpagos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la zoofobia. Zoofobia es miedo a los animales. Miedo a los animales. Miedo a los animales. Hay un buen porcentaje de damas que les da miedo de los ratones. Algunas se descontrolan totalmente. Mi esposa le da miedo de las serpientes. Miedo de las serpientes. Y se descontrola también. Hemos estado a punto de accidentarnos porque hemos ido en moto y de pronto se atraviesa una serpiente y mi esposa trata de subírseme encima. Sí. El miedo, el terror, le da un pánico tremendo. Yo he sentido, yo no sé si alguno de ustedes ha sentido lo que es el cuerpo de una serpiente. Yo escuchaba que ellas eran de sangre fría, pero no imaginaba que realmente fueran totalmente frías. Son de sangre fría y el cuerpo de la serpiente es totalmente frío. Totalmente frío, como si hubiese estado en una nevera. Lo digo porque yo sentí una serpiente que me atravesó la cara. La serpiente me atravesó la cara. Sentí que me atravesó la cara. ¿Por qué me atravesó la cara? Porque mi esposa linda y hermosa me tiró sobre la serpiente. Y entonces cuando yo caí, yo no sabía, no supe realmente por qué caí. No supe por qué caí porque estábamos en una vereda en el campo y era una parte muy alta y desde ahí se divisaba toda la parte baja. Y al frente, en otra montaña, hay una roca y sobre esa roca se desprende una cascada y en la mitad se abre como en 3 brazos. Es una cascada hermosísima, como esas que salen en los almanaques, lindísima. Y entonces le estaba yo mostrando a mi esposa esa cascada. Era la primera vez que mi esposa iba. Yo ya había ido y le estaba mostrando a mi esposa, amor, mira esa cascada tan hermosa, mira. Y empezamos a contemplar la cascada. Y de pronto, cuando yo sentí, es que me pusieron una mano en la cabeza y otra en el pecho y ella me empujó. Yo di el paso hacia atrás y había una piedra grande y entonces yo fui a dar el paso. No pude controlar el cuerpo porque yo me enredé con esa piedra, caí acostado y cuando caigo acostado me pasa ese animal por encima y me paro rápido. Gracias a Dios era una serpiente que en los campos se conocen como cazadoras. Sí, son unas verdes, ellas solamente comen animalitos. No son mortales ni son agresivas. Le pregunté a mi esposa por qué lo hizo. Dijo, no sé, amor, me dio tanto susto que no tenía nada para tirarle, entonces lo tiré a usted. Hermano, esa reacción, esa fobia se llama zoofobia, que es la descompensación ante ciertos animales. Zoofobia. Entonces algunos le tienen miedo a eso, ¿cierto? Le tienen miedo a eso. Yo también le tengo miedo a las serpientes, hermano. Entonces cuando yo veo una culebra, yo le abono 20,000. Esas culebras son más peligrosas que la que me pasó por la cabeza. Es tremendo. Los personajes de la Biblia también fueron envueltos en esos momentos de miedo, esos momentos difíciles, hermano. Esos momentos donde pensaron no intentar algo porque quizás podía salir mal. El miedo nos lleva a pensar negativamente todas las veces que queremos intentar hacer algo. No sé si ustedes recuerdan cuando los espías van a la tierra prometida y regresan. Los espías regresan con algo físico, que era un racimo de uvas llevado entre 2 personas con un palo. Era la prueba física
de que la tierra era extremadamente buena, extremadamente fértil, pero a la vez vienen cargados de miedo. Y entonces ellos traducen: si así de grandes son los racimos de uvas, ¿cómo será el que las cultiva? Porque Dios hizo todas las cosas de forma proporcional. Si así de grande es el racimo de uva, ¿cómo será la gente que los cultiva, la gente que se las come? Entonces ellos llegaron invadidos de miedo y sin enfrentarse, ya mentalmente estaban derrotados. El miedo nos lleva a una derrota mental. Hay personas que se les ha presentado una oferta laboral tremenda, pero el miedo nos lleva a limitarnos. Yo le he contado a ustedes de aquel hombre que el patrón le dijo: mire, yo ya estoy viejo, mis hijos me dicen: venda eso, papá, porque nosotros no somos del campo, no vamos a trabajar el campo, venda eso. Entonces se la ofreció al mayordomo, que era el hermano que luego me cuenta la historia, y le dice: mire, ya llevamos nosotros ya 20 años trabajando, usted es un hombre honesto, usted es un hombre de mucho trabajo, le voy a dejar esta finca, deme una cuota muy mínima y sígame pagando tanto mensualmente. Es más, si necesita cuenta bancaria, yo le saco el crédito, esa finca la podemos hipotecar. Bueno, le puso todas las facilidades. Y entonces él dijo: déjeme pensarlo, mañana le doy la razón. Fue y le contó a un primo de él y le dijo: mire, me están dando esta ganga, ¿yo qué hago? El primo le dijo: no haga eso, porque usted queda esclavo de una deuda. Usted no sabe su vida. ¿Qué tal que usted muera? ¿Qué tal que las cosas no se den? ¿Qué tal que...? Y comenzó a hablarle de muchas cosas que lo desanimaron. Le dijo: no, definitivamente no lo hago. Pero a las 2 semanas le llegó la razón. Negocié la finca. Necesito que me desocupe porque ya la negocié. Bueno, hicieron todos los arreglos, le dieron la liquidación y él se fue, pero la sorpresa de él es que el que negoció la finca fue el primo al que él le había contado. Ya dice que han pasado como unos 30 años después. El primo es un gran hacendado y él se quedó viviendo de cosas pequeñas, de negocios portátiles, negocios de calle. El miedo lo ató. Mentalmente empezó a pensar las palabras que el otro le dijo y vino a decir si realmente puede ser así. En el caso de los 2 espías, dice la Escritura que 2 vinieron con un reporte diferente. 2 dijeron: no, sí podemos, porque si Dios nos sacó de Egipto y nos ha abierto paso durante 40 años, Dios nos mostró el poder sobre los dioses de Egipto a través de plagas. ¿Cómo no nos va el Señor a entregar esa tierra también? ¿Cómo Dios no nos va a llevar a un triunfo sobre ellos? Pero la Escritura dice que el reporte de esos otros 2 llegaron a contaminar. Hermano, la persona que es miedosa contamina muchas veces. Contamina. Yo he hablado con personas que están invadidas de miedo y empiezan a contaminar. La gente se crea historias en la cabeza y luego contamina a los demás. Cuando mis hijos estaban pequeños, todos los sobrinos míos estaban contemporáneos. Todos estaban por una misma edad, digamos una edad de 7 a 10 años. Teníamos como unos 8 o 10 sobrinos y a ellos les gustaba mucho ir a la casa de nosotros porque habían dos hermanos que tenían panadería, o sea, eran las únicas 2 panaderías del pueblo estaban en poder de 2 hermanos de la iglesia. Los panaderos del pueblo asistían con nosotros y entonces ellos tenían una disciplina de dar las primicias de los producidos del pan, y entonces cada vez que ellos hacían un horneo era la primicia del pan de 2000 para el pastor, para la familia pastoral, la primicia de los liberales, esos panecitos rojos
que la primicia de las cucas, que la primicia de no sé qué. Y entonces diariamente teníamos muchísimo pan, mucho pan de las 2 panaderías nos llegaba frecuentemente, todos los días nos llegaban bolsas enormes de pan. Y mis sobrinos que vivían ahí también en el pueblo, pues ellos se amañaban porque había todo tipo de pan, el que quisieran y los que quisieran comerse. Y lo pasaban ahí en la casa jugando. Y una vez los escuchaba que estaban de tantos juegos que hacían, ya vinieron a formular un nuevo juego y entonces ellos querían, uno de ellos le propuso, inventémonos una clase de espanto. Inventémonos un espanto y se ponen a buscar qué espanto inventamos. Duraron y yo los escuchaba. Estaba sacando un estudio bíblico y yo decía, la mente de ellos tan ingenua que se van a inventar un espanto. Y le dieron cuando escuché a un sobrino mío que encontró el nombre para el espanto. Y me acuerdo de ese espanto y yo frecuentemente le digo a mis hijos, y no les ha salido, y les nombro el espanto. Le pusieron de nombre el chirimbolo. Así, el nombre del espanto era el chirimbolo. Bueno. Y hablaban y comenzaron a inventar historias de ese espanto supuesto. Pero lo curioso, hermano, es que lo inventan en la mañana y nosotros vivíamos en una casa que tenía el lavadero, la parte de donde se extendía la ropa y el lavadero quedaba en un sótano. Porque el terreno quedaba inclinado, entonces en la parte de abajo había un sótano y ahí era donde se extendía la ropa y donde se lavaba, pero ese sótano era tenebroso. Era tenebroso. Mi esposa decía que ese sótano parecía el campo de concentración de Adolfo Hitler. Porque estaba el lavadero, pero detrás estaba un sótano extremadamente oscuro, que era donde los dueños de la casa arrojaban todo tipo de material inservible. Maderas, citarros y muebles dañados, todo iba para ese sótano. Entonces, para ir al lavadero no había un interruptor, un switch, un interruptor que prendiera la luz de abajo. Uno tenía que bajar en oscuras y llegar hasta el sótano y prender. Y entonces mi esposa le dice a mis hijos, vayan al sótano y tráigame cierto artículo. Le nombró un artículo, vayan y me traen eso. Y cuando ellos iban descendiendo, bajando ya la escalera, hice un experimento con ellos. Iban bajando la escalera y les grité, cuidado con el chirimbolo, y salen corriendo. No, ya no bajamos. Mira, era un espanto que lo habían creado ellos mismos y ya por la noche le tenían miedo. Ya por la noche tenían miedo de lo que ellos mismos habían creado, ¿cierto? Pero uno dice, qué niños tan ingenuos, pero hay gente que le da miedo, va por un camino solo y comienza a acordarse de los espantos, de la patasola, comienzan a acordarse de los mitos que realmente fueron inventados también. La gente comienza a pensar en el jinete sin cabeza, comienza a acordarse de las películas de terror que vieron, sabiendo que también es un guión, es un libreto hecho por hombres. Entonces no solamente los niños, a mis hijos y a mis sobrinos le pasó eso. La gente sabe que una película es sencillamente ciencia ficción, es un libreto, es un guión hecho por hombres, pero tienen miedo. La gente le tiene miedo a la soledad, la gente le tiene miedo a la vejez. Hay personas que le tienen mucho miedo a la vejez, a la soledad. Job, que es un hombre que nos dejó enseñanzas en todo, dice la Biblia que Job llegó a decirle a sus amigos, lo que yo más temía es lo que primero me ha venido. Lo que yo más temía. ¿Qué era lo que Job temía? Miedo a la crisis económica, miedo a quedar sin empleo, miedo a perder la comodidad que le brindaba las riquezas que él tenía. Tal vez a usted le da miedo de la crisis que hoy día se está nombrando en el mundo entero, porque hay una crisis horrible por el mundo entero. El mundo entero está atravesando por una recesión económica fuerte.
Estados Unidos en una sola semana, quebraron 3 bancos en Estados Unidos. 2 de los más importantes de Estados Unidos, 2 bancos de los más importantes quebraron en estos días. No sé si usted vio la noticia. Entonces hay gente que está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué hago? Esto está difícil. Me voy de un lado para otro buscando un mejor futuro. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? Confiar en Dios. El día, dijo David, el día en que yo temo, en ti confío. Dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. El día en que yo temo, en ti confío. Hay temores, hermanos, que no los hemos descubierto porque hemos andado siempre con esos temores. Hay temores que nos han llevado toda la vida y hemos andado con esos temores que no los hemos detectado porque se ha vuelto parte cultural de nosotros. Miedo al qué dirán. Miedo al qué dirán. Miedo que la gente nos mire desde otro punto de vista que no queremos que nos miren. Miedo a no impresionar. ¿Cierto? Hay personas que pasan y les da miedo usar un micrófono. ¿Por qué le da miedo a una persona utilizar un micrófono? Porque siente que de pronto puede salir mal, decir una palabra mal o inclusive hasta tener una postura mal. Es el miedo. Me preguntó un joven un día, pastor, ¿usted no le da miedo hablar? Pastor, ¿usted no le da miedo que de pronto se le acabe el repertorio en la mitad de la prédica? Le digo, no, hijo, porque yo antes de eso le digo a Dios que Él me va a ayudar. Creo que Dios me va a ayudar. Creo que Dios me va a dar la gracia y que Dios me va a dar la victoria para salir adelante. Pero yo he visto a personas que se neutralizan en un momento porque se dejaron invadir del miedo. Mira lo que dice San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Mire, nos dice, hermano, que el temor que el amor echará fuera el temor. Cuando amamos a Dios, cuando nos enamoramos de Él, tenemos que permitir que Él sea el que vaya gobernando nuestra vida. Cuando nos quiera invadir los temores, entendamos que Dios es el que nos va a usar, que Dios es el que nos va a dar la palabra, que si es una sola palabra que nos sale de nuestros labios, esa palabra va a obrar en otras personas. Yo tenía muchos temores. Cuando vine a Cristo, mi atadura principal no fue la música, no fue las malas palabras, aunque eso me ataba, la música y las malas palabras me ataban, pero mi primer enemigo que tuve que vencer fue el temor, el temor. El temor me había llevado a ser un joven introvertido. Introvertido quiere decir que estoy encapsulado dentro de mis propios pensamientos, que no afloro nada. Era un joven introvertido. No sabía cómo saludar. Yo le he contado a ustedes que me escondía, me tiraba al monte, literalmente me tiraba al monte, hermano. Yo veía gente que venía y ¡prá!, me tiraba al rastrojo. Me quedaba quietico porque yo no sabía cómo saludar. Y cuando llego a la iglesia, lo primero que empiezan los hermanos es a ayudarme a salir del temor. Y qué bueno es cuando hay un pueblo que detecta a una persona nueva y quiere cubrirlo. Bueno, así no diga usted amén.
Pero una de las cosas bonitas que puede hacer un cristiano es aprender a cubrir al hermano nuevo, al creyente nuevo, al amigo, al que nos visita. A mí empezaron los hermanos a cubrirme, y cuando ellos notan que yo tengo ese problema en mi personalidad, bueno, el 99.9% lo hicieron de forma positiva, me ayudaron de la forma que debían ayudarme, que era brindándome una amistad, que era mostrándome un lado amable de ellos. Pero de pronto una muchacha me quiso ayudar y lo hizo de forma bastante irregular, que no, hasta el día de hoy yo la veo y como que le huyo, porque yo era muy introvertido y no sabía cómo saludar, cómo dirigirme a ellos. Y de pronto va esta muchacha, me echa el brazo por encima, ella era como tal vez unos 3 años mayor que yo tenía apenas 15, tal vez ella tenía algunos 19, me echa el brazo por encima y me dice: venga hermano, venga, ¿qué hace por ahí solo? Venga, camine, vamos allí donde están todos los jóvenes, venga, usted parece un idiota, un estúpido por ahí solo. Hermano, y eso me llevó a sentirle, no me enojé, no sabía qué hacer. Yo llegué supremamente rojo allá donde estaban los hermanos. Comienzan todos los jóvenes a hacerme bullying. Uy, qué bonita pareja que hacen, qué hermosa pareja, y yo no hallaba dónde meter la cabeza, hermano. Pero la iglesia me ayudó a salir de ese momento, de esa apatía que yo tenía hacia la gente. Porque una de las cosas que más tenía miedo de enfrentar o de hacer parte de una congregación era que no sabía cómo interactuar con la gente. Me ayudaron y luego comienzo ya, hermano, a sentirme bendecido. Y luego viene el momento cuando me hago bautizar. Cuando yo me hago bautizar y viene ese momento donde me pasan a predicar, ya llevaba yo tal vez unos 7 meses en el evangelio, cuando me pasan a predicar, hermano, y ahí sí fue el momento más tremendo. Pero tuve un pastor que me ayudó, me siguió ayudando porque en esa primer prédica dije: prometo jamás volver a predicar en mi vida. Porque todos se reían. Mi esposa dice que ella estaba al lado del papá de ella. Y dice que cuando yo les dije: hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, dice que ella escuchaba que el papá decía: Señor, ayuda a este hermano que algún día pueda predicarnos realmente la palabra de Dios. Ayúdalo a entender la palabra de Dios. Dice que ella escuchaba al papá cómo oraba con agonía, pidiendo a Dios que me ayudara a predicar el evangelio. Porque realmente, como yo me crié en un ambiente de una molienda donde sacan la panela, y entonces allí se necesitaban mulas, caballos, y yo me había criado en ese ambiente desde niño, entre caballos, mulas, machos, aprendiendo a cargar, llevar la carga, a herrar animales, y ese era el ambiente de nosotros. Y entonces cuando me dice el pastor que predique, yo asocio mi vida con la Biblia. Yo me puse a buscar y yo decía: yo tengo que encontrar algo que yo lo entienda, hermano, y duré toda esa semana, busque, cuando encuentro la historia de Saulo de Tarso. Y de inmediato yo enganché esa palabra, porque la palabra hablaba de que la gente del tiempo de Pablo usaba caballos. Y la Biblia dice que cuando Jesús se le apareció a Pablo, Pablo cayó. Yo traduje que había caído de un caballo, aunque literalmente la Biblia no dice de dónde se cayó. Y luego dice la Biblia que cuando cayó y se paró, él estaba ciego. Entonces yo dije: el golpe fue tan tremendo que le dejó ciego. Y me pongo a sacar hipótesis, y yo digo: el hombre tuvo que haberse dado con una piedra en la cabeza, porque para quedar ciego de un golpe. Y entonces fui enlazando todas esas cosas, y al momento de predicar yo le decía a los hermanos, hermanos,
uno tiene que saber qué animal es el que está manejando uno. Porque mire, ese caballo porque yo pensé que era que Jesús se le había presentado en cuerpo, como andaba con los apóstoles. Entonces yo les dije a ellos, es que hay mucho animal resabiado que cuando ve algo de frente, gira. Porque mi papá tenía un caballo así. No sé, hermano Edín, cómo le digan a los caballos en su tierra, pero cuando el caballo va y ve, aquí en esto le dicen pajareros, que son pajareros. ¿También le dicen así? Bueno. En el ámbito de las bestias, cuando el animal va bien y de pronto ve algo y de inmediato da un giro o brinca, le dicen que son pajareros. Y comienzo yo a hablarle a los hermanos. Comienzo yo a hablarle de los resabios de las mulas. Comienzo a decirles, porque mi papá nos hablaba mucho de los caballos, mi papá le gustaban mucho los caballos, y entonces comienzo yo a hablarle cómo buscar una buena bestia, cómo amansarla, cómo hacer para herrar el caballo cuando el caballo era brioso. Comienzo a darle técnicas yo de las bestias. Y de un momento a otro les dije, bueno, hermanos, démosle gracias a Dios por esta palabra. Pero un hermano mío me dijo, no, usted sí mucho torpe, ¿cómo se le ocurre salir con eso? Eso no fue prédica. Uno tiene que hablar de Dios, no de las mulas. Y yo juré, hermano, esa tarde juré que nunca en la vida jamás iba a volver a predicar. Luego me volvió el pastor como a los 2 meses, hermano Fernando, quiero que dé otro mensaje. Le dije, no, pastor, no puedo venir ese sábado. ¿Qué va a hacer? No, y le inventé un poco de mentiras. Luego volvió a decirme, hermano Fernando, necesitamos que nos dé un pensamiento de la palabra. No, hermano, no. Hasta cuando de pronto una hermana me cogió, me dijo, venga, hermano, ¿realmente usted por qué no quiere aprender a predicar? Le dije, hermana, es que me da miedo. No miedo de salir delante de la gente, sino que me da miedo salir mal. No me da miedo el micrófono, no me da miedo. Me da miedo salir con algo torpe, me da miedo de mí mismo. Y ella dijo, hermano, le voy a dedicar un versículo, y me lee: el día en que yo temo, en ti confío. Hermanos, los temores que cada uno de nosotros tenemos, hay que depositarlos en el costado de Cristo. Deposite sus temores en los costados del Señor. Deposite su futuro, su economía, su familia, sus hijos, su tiempo, su viaje. Deposítelos. Recuerdo que en un viaje que estábamos haciendo para una convención, eran tal vez las 2 o las 3 de la mañana, y el bus iba a buena velocidad y de pronto agarró un hueco, pisó un hueco, y cuando pisa el hueco, de inmediato se desestabiliza el bus. Y recuerdo que una hermana que iba dormida, una hermana ya de edad, se paró a todo grito, sangre de Cristo, poder en Dios, cúbrenos, Señor, tenga misericordia, Padre, tenga misericordia. Y prendieron la luz del bus, porque eran unos gritos muy tremendos. Y una hermana le decía, ¿qué le pasó, hermana? ¿Qué le pasó? Decía, no vamos rodando. Sí, vamos rodando porque vamos. Ella pensó que el bus se había salido. Cuando tomó el hueco, el bus se desequilibró, y entonces ella pensó que era que íbamos ladera abajo, íbamos por un barranco abajo. Con mi esposa nos acordamos y nos da risa, porque nos alcanzamos a parar también del susto, pero no de lo que el bus hizo, la maniobra, sino de los gritos de la hermana, porque ella comenzó: sangre de Cristo, guárdanos, Padre, ayúdanos, Señor, guárdanos. Y no había pasado nada. Tal vez la persona entra al vehículo pensando que Dios nos guarde de un accidente, que Dios nos guarde de una caída. Hermano, el miedo nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Hay temores de ser rechazado, temores de ser malentendido.
Pero remitamos en esta mañana, remitamos todos esos temores, remitámoslos a la presencia de Dios. Remitámoslo a la gracia infinita de Dios. Porque Él es el que va delante de nosotros, es el que nos va a dar la victoria, es el que nos va a llenar, es el que va a abrir puertas. Y si una puerta se cierra, Dios tiene un portón, no una puerta, no otra puerta. Dios tiene un portón abierto. Dice el Salmo capítulo 23, versículo 6, dice que Él preparará una mesa. Él preparará una mesa para nosotros. Y dice que los primeros que va a llamar Dios para que nos vean disfrutando de esa mesa es a nuestros enemigos, a los que se rieron, a los que se burlaron, a los que nos señalaron. Hermanos, si hay algo mortal en esta vida, es este dedo. Es este dedo. Este dedo es mortal, ¿sabían, hermanos? No solo porque con él se acciona el gatillo, ¿no?, de la pistola o el arma, sino que este dedo es el señalamiento que las personas hacen. Y muchas personas le tienen miedo a eso, a que lo señalen, a un señalamiento. Y este dedo es mortal, hermano, mortal. Porque con ese dedo estamos destruyendo la imagen de otro. Con ese dedo estamos trayendo disensión. Con ese dedo traemos autojustificación. Él es malo, pero yo soy bueno. El fariseo estaba diciendo, ese que está allá es publicano, es ladrón, se roba los diezmos, defrauda a sus hermanos, cobra más impuesto, no obra, no ora, no saca tiempo para ayunar, y estaba señalándolo y señalándolo, pero la Biblia dice que esa oración apenas, dice que él oraba para sí mismo, o sea, no estaba orando para Dios, porque ese tipo de oración no sube al cielo. Y el que estaba allá abajo, que no estaba señalando a ninguno, que estaba señalándose a él mismo, porque decía, sé propicio de mi pecador. El otro estaba diciendo, él es un pecador, pero el que estaba de rodillas dijo, de mi pecador. Se estaba señalando a él mismo. Y señalarse a uno mismo es reconocer la condición. Señalarse a uno mismo significa arrepentirse. Señalarse a sí mismo significa reconocer que soy débil, que soy frágil, que soy pecador, que puedo embarrarla en cualquier momento, pero aún por encima de tantos errores, Dios me sigue amando. ¿Cuántos se gozan por eso? Por encima de todas las cosas es lo que me agrada de Dios, hermano. Es lo que me agrada de Dios. Porque estoy envuelto en una naturaleza que tiene declive siempre a lo malo. Estoy envuelto en un entorno que me quiere alar a lo malo. Mis pensamientos siempre me quieren estorbar para hacer lo bueno. Y mis pensamientos no me llevan a lo bueno, sino siempre me va a querer llevar a lo malo. Pero sin embargo, con todo eso, Dios me ama. Dios me ama. Y Dios me ama tanto que envió a su Hijo para que Él llevara todos mis temores a la cruz del Calvario. Toda la ansiedad, todo el estrés, toda la fatiga, todos los temores que usted pueda pensar, todas las fobias del mundo fueron llevadas a la cruz. Y Cristo venció esas fobias en la cruz. A través de la cruz de Cristo nos dio la victoria sobre los temores. Y luego nos dice en su palabra, no temas, dice en el libro del profeta Isaías, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Hermano, aunque el mundo esté envuelto en tantas crisis, política, social, económica, educativa, crisis de salud, crisis administrativa, hay tantas crisis que están envolviendo las naciones, pero en medio de todas esas crisis, la palabra de Dios dice que el Señor levantará un pueblo que lo honre.
levantará un pueblo santificado. En medio de esas crisis, Dios levantará un pueblo en su rapto. Y el Señor no va a levantar el pueblo cuando el mundo esté en su mejor apogeo. Bíblicamente, esto se tiene que poner feo, horrible, pesado. Porque es en medio de todas esas tensiones donde Dios va a levantar a su iglesia. Así que, mi amado hermano, entregue ese temor que lo está envolviendo a usted. Temor a servir a Dios. Temor a consagrarse. Entregue esos temores. Moisés tuvo que entregarle los temores a Dios. Moisés tenía el temor de enfrentarse ante el gran faraón, que era considerado la reencarnación del dios Ra. Y él tenía temor. Y empezó a sacarle excusa a Dios. Pero Dios le dice a él: tranquilo, tranquilo, porque tú vas a abrir tu boca y yo la voy a llenar. Y si fuere necesario, te voy a poner un profeta que era Aarón. Aarón va a ir delante de ti. Y te voy a entregar esta vara. Y con esa vara vas a hacer milagros. Y dice la Escritura que no ha habido otro profeta tan tremendo como lo fue Moisés. Un hombre lleno de temores, pero que en su momento entregó esos temores a Dios. Entrégale tu temor a Dios, amada iglesia. Joven, entrégale tu temor a Dios. Hermano casado, entrégale el temor de tu familia a Dios. Padre de familia, entrégale tus hijos a Dios, porque tal vez hay temores acerca de los hijos. Entrégale esos hijos a Dios. Líder, entrégale ese grupo que tienes en la mano de Dios. Vamos a estar puestos en pie. Levantemos nuestras manos.